Bienvenidos al Seminario de Investigación para las Maestrías en Ingeniería. Mi nombre es Jorge Robledo Velázquez, soy ingeniero mecánico de la Facultad de Minas de esta universidad y profesor del Departamento de Ingeniería de la organización. La presentación que les voy a hacer explora algunos conceptos y propuestas fundamentales sobre la propiedad intelectual, enfocándonos más que todo en las patentes. Esta es la agenda de la presentación. A manera de introducción, podríamos definir la propiedad intelectual como un contrato. Un contrato que se establece entre el titular del conocimiento, el desarrollo, la obra, la creación que se quiere proteger y el Estado. El Estado, obviamente representado por una organización que vela por el funcionamiento de las instituciones dentro de los sistemas de protección de la propiedad intelectual. En este contrato que se establece entre un titular, que puede ser persona natural o persona jurídica, y el Estado, que nos representa a todos nosotros, se establecen unos derechos y unos deberes. A nivel de derechos son destacables los derechos morales y los derechos patrimoniales, a los cuales nos vamos a referir enseguida. Obviamente, quienes adquieren derechos también adquieren obligaciones o deberes. Revelar el invento, la creación, aceptar el vencimiento de los derechos patrimoniales al vencimiento de la protección cuando eso sucede y aceptar otras condiciones normativas que normalmente se definen dependiendo de la modalidad de protección intelectual. Los derechos morales y los derechos patrimoniales son derechos muy diferentes. Los derechos morales hacen alusión al derecho de ser reconocido públicamente como autor, como creador, como inventor y obviamente unos privilegios que provienen de ese reconocimiento público. Esos derechos son irrenunciables, inalienables, inexpropiables, imprescriptibles. Son indefinidos en el tiempo. En cambio, los derechos patrimoniales son esos derechos que afectan la explotación económica de los desarrollos, las obras que se protegen mediante las modalidades de protección de la propiedad intelectual. Son transables, es decir, se pueden vender, donar, licenciar, etc. Son expropiables, son prescriptibles. Tienen en algunas modalidades una duración limitada, definida para cada modalidad. ¿Cómo se justifica el enorme esfuerzo que hacemos todos, los gobiernos, la sociedad, las empresas en general? Los sistemas de protección de la propiedad intelectual justifican esos esfuerzos, esas inversiones, básicamente sobre dos argumentos principales. La importancia de estimular la creatividad y la inventiva. Sobre la base de la creatividad y la inventiva surge mucha riqueza y bienestar. Entonces es importante que haya un ambiente que estimule que las personas sean creativas, sean inventivas y conduzcan esa capacidad hacia su fruto económico. Y obviamente la posibilidad de mejorar la transferencia tecnológica que resulta cuando las empresas o los involucrados, dueños, poseedores de títulos de propiedad intelectual y los interesados en su explotación, pues encuentran un ambiente donde los derechos de propiedad sobre esos desarrollos se respetan. Esos ambientes donde la propiedad intelectual se respeta incentivan o estimulan la transferencia tecnológica. Obviamente todo ello propicia colaboración entre agentes y una mayor inversión en investigación, desarrollo experimental e innovación. Básicamente vamos a referirnos a las patentes. Sin embargo, digamos que la propiedad intelectual en general se divide en tres grandes categorías. Hablamos de propiedad industrial, de derechos de autor y conexos y títulos de obtentor.
Respecto a la propiedad industrial, se distinguen las nuevas creaciones, los signos distintivos y otros. En las nuevas creaciones es donde están las patentes a las cuales nos vamos a referir a continuación. Pero antes de eso mencionamos que los derechos de autor y derechos conexos tienen que ver con una lista de obras o de creaciones muy diversas. Para la propiedad industrial, la responsabilidad gubernamental recae en la Superintendencia de Industria y Comercio. Los derechos de autor y conexos son gestionados desde lo público en Colombia por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Los títulos de obtentor tienen que ver con la protección de nuevas variedades vegetales y aquí la entidad gubernamental que tiene injerencia en la propiedad de este tipo de nuevas variedades vegetales es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario.